Bien, señores, el sistema reproductor humano tiene dos componentes, el masculino y el femenino, pero el femenino es que lleva la principal carga en la reproducción humana, porque es la mujer la portadora del producto. Es más complicado. El médico que tradicionalmente ha atendido a la mujer, tanto en sus enfermedades propias de ese sistema como en la reproducción, específicamente en el parto, es el médico ginecólogo obstetra, que realiza cada día más procedimientos dirigidos a esa especialidad. Es el que hace los papanicolaos para determinar si hay células malignas en el cuello de la mujer, colposcopía, criocauterización, laparoscopía, sonografía, infertilidad, menopausia y hasta vaginoplastia. Nosotros vamos a hablar de ello con el doctor José Ricardo Zuluán Alam, pero quisiéramos, el doctor Hanna es testigo de esto que vamos a decir. Generalmente, el médico, por su propia naturaleza, se relaciona a veces con situaciones que no tienen que ver con su especialidad, ni siquiera con el ejercicio de la medicina, sino por el contacto que tienen con los pacientes. Es con los pacientes y con las personas, y tienen experiencias muy interesantes. La semana pasada encontramos al doctor Zuluaga en la presentación del libro del doctor Ferrer en el Centro Libanés Sirio Palestino. Y en medio de la expectativa de la hora que iba a comenzar, nos iba a narrar una experiencia que tiene. Yo quiero, antes de hablar de ese aparato reproductor femenino, que él nos haga una anécdota. El maletín. Que él tiene guardada y que ya, porque sus protagonistas han muerto, se puede dar el lujo de contarnos algo. Doctor, antes de para hablar un poquito de antecedentes, ¿qué relación tuvo usted con el gobierno de Balaguer y con el presidente Balaguer en los 12 o en los 10 años que gobernó, como médico o como algún tipo de incursión que usted hizo? Muy buenos días a todos los seguidores de este distinguido programa, a los tres doctores que están aquí presentes, amigos nuestros. Mi nombre es José Ricardo Zuluaga Alam, ginecólogo obstetra. Bueno, con respecto a la relación que yo tuve, fue casual. Yo, mi familia, mi abuelo, mi madre siempre fueron seguidores del presidente Balaguer. En el año 86, yo con 22 años me integré. En el segundo gobierno de Balaguer. En el segundo gobierno, yo me integré a la campaña. Ya. Me encontré con una persona que fue muy amiga de mi abuelo, el señor Rafael Bello Andino, presidente de la Fundación Balaguer, con quien mantengo mi vínculo de amistad. Luego me tropiezo con el doctor Clarence Edward Charles Dunlop, mayor general, el doctor Dunlop, médico del presidente Balaguer, que coincidencialmente resultó que su padre fue muy amigo de mi abuelo. En San Pedro. En San Pedro de Macorís. El presidente que conoció a mi abuelo y a mi madre, pues ahí se hizo el vínculo. Entonces yo pasé a ser supervisor de hospitales al servicio del presidente. Me mantuve todo el tiempo. Bien. ¿Qué produce un viaje suyo a Chile en que usted tiene el privilegio de conocer a Augusto Pinochet? Porque independientemente del tipo de gobierno que ejerció Pinochet, hay que reconocer que los gobiernos tienen que tener relaciones entre sí, no importa que uno sea una dictadura o el otro sea una democracia. En ese momento, en el 86, ¿todavía Pinochet gobernaba a Chile? No, eso fue en el año 93. 93. Él era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, capitán general vitalicio y también miembro de la Cámara de Senadores.
Bueno, realmente nunca supe, porque a mí me dijeron un miércoles del viaje Sí. y me fui un sábado ¿Qué le dijeron? ¿Un viaje a dónde y para a Chile. Supuestamente, bueno, supuestamente no, realmente yo participé en unos estudios en la Universidad Católica de Chile sobre administración en servicio de atención primaria y sobre un programa de rehidratación oral en niños. qué? Esa es la parte médica. ¿Cómo usted llega a conocer esa figura? No, a mí me hicieron una cita, o sea, desde aquí el sábado me dieron un sobre y me dieron una carta de ruta de qué yo iba, qué día yo iba. Yo llegaba a Chile el domingo en la madrugada, porque fue vía Miami, y me estaba esperando un militar, fue el que me transportó del aeropuerto al hotel. Me dijeron desde aquí que el miércoles a las 11 de la mañana yo tenía que estar en la comandancia en jefe, que estaba al frente de la Casa de la Moneda. Y así pues yo lo hice, yo llegué, yo no pensé que yo lo iba a ver a él, eso tampoco me lo dijo, fui a entregar un sobre, lacrado, y ahí comenzó la ruta del interrogatorio, de dónde usted viene, usted quién es. Pero entonces usted conoce a Pinochet en ese momento. Claro, llego donde él, después de muchas preguntas, me llevan una persona donde él, la única persona vestida de civil que yo vi, me lleva donde él, me recibe con mucho afecto. Usted iba a entregar un sobre a él. A él. A él Ya. no, yo pensé que lo iba a entregar en correspondencia. Pero se lo entrega a él. Pero no me lo pidieron, fue a él que... Bien. Ese que sobre se usted entregó. nunca supo qué llevó. No. ¿Quién manda el sobre? ¿El gobierno dominicano? Me lo dio el general Chávez Dunlop. El Charles Dunlop. Sí. ¿Qué le pregunta? ¿Qué conversación tuvo usted con Pinochet? Yo, cuando se lo voy a entregar, él me ignora y lo que hace es que me invita a sentarnos. Entonces nos sentamos, ahí comenzamos la conversación, yo me asusté porque yo no estaba No estaba preparado para ver a preparado Pinochet. para verlo. Y después me aflojé porque me di cuenta que era Era muy, un ser humano. muy afable, muy... Que no comía muchachito. No, Sí. nada. Él esperaba que crecieran para comérselo. Sí. Y entonces, nada, le entregué eso. A partir de ahí se hizo un vínculo con una persona que era su asistente, joven, más joven que yo. Y se mantuvo el vínculo. Ya después volví a tener más encuentros con él, llegué a viajar, a estar con él y su familia. ¿Con él la persona del vínculo o con Augusto Pinochet? Con Pinochet. Con Augusto Pinochet. ¿De qué le hablaba ese señor usted? Si usted no era amigo de él. No, sorpresivamente, nunca hubo nunca sentí con él distancia. O sea, fue una persona que me trató como si nos conociéramos de siempre. Yo regresaba un domingo, 2 meses y medio después. Ellos me cambiaron el viaje sin tener mi... ¿Ese señor se interesaba por estos países? Sí, y admirador del presidente Balaguer. Tenía todas las colecciones, todos los libros del presidente Balaguer. los ¿Quién tenía. gobernaba Chile como presidente en ese momento? En ese momento... Frei. No, yo creo que era... sí, Eduardo Alvin. Frei. Alvin Creo que era o Eduardo Frei. Frei. Era Bien. Patricio Algo, Eduardo Frei. Allá conocí también al doctor Fernando Monkever, que supuestamente había sido candidato para presidente, pero la familia se opuso. Pues nada, yo hice mi vínculo con él, me cambiaron mi regreso de domingo para martes, porque el lunes yo iba a tener lo que se llama una audiencia. Ellos le dicen audiencia como cita, como un encuentro Sí, exacto. en su oficina, y me dio la sorpresa que me regaló 3 libros escritos por él, de lo cual tengo uno de ellos aquí. En ese libro, estamos sentados, tengo este obsequio para ti. Me los entrega, después que me los entrega, me dice, ven, acompáñame para dedicártelo. Entonces nos fuimos hasta su escritorio, permitió que yo me parara a su derecha, o sea, me jaló. Sí. Y dedicó los libros delante de mí. Y eso se hizo, me tomaron fotos, yo le pedí que me tiraran fotos. Ya. Yo tengo las fotos de eso y aquí tengo uno de los 3 libros, Camino Camino Recorrido.
Camino recorrido de Augusto Pinochet. Doctor, usted reconoce que estaba al lado de uno de los hombres más crueles y sanguinarios que tiene la historia. Bueno, Que realmente no nos luce que nosotros aquí alabemos la figura de... No lo estamos alabando. No le estamos alabando. No lo estamos alabando, no le estamos doctor. alabando. ¿Usted está reconociendo como pana full? No, él no está reconociendo. ¿Tú tenías una misión? No lo ponga así, doctor. No, mire, ¿Alguna misión tenía? Llevar un sobre de un presidente a un jefe de Estado, doctor. Perdóneme, doctor. Oh. yo me llevé la gran sorpresa en Chile que lo mismo que pasó en los plebiscitos que se hicieron es una sociedad que está muy dividida, medio a medio. Tanto tuvo mucha gente a favor como tuvo mucha gente en contra. Pero no había que matarlos, doctor. No, estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el sistema. Porque es la democracia, a favor y en contra. Exacto. No estoy de acuerdo ni con el sistema que se implementó mediante su gobierno, ni estoy de acuerdo con el sistema que estaba implementándose con el que él sustituyó. Yo estoy de acuerdo con que hay un balance entre los dos sistemas. Bien. Doctora Zuluaga, ¿dónde usted trabaja ahora mismo? Bueno, mi consultorio está en el Centro Médico UCE. Tengo un consultorio en el centro en Jaina, en la calle principal Duarte de Jaina. Allá estamos llevando un programa auspiciado por la Fundación Dr. Joaquín Balaguer. ¿Cuántos médicos tiene ahí? Yo solo, porque es un programa de mujer, tenemos 6 meses funcionando. Poco a poco vamos a ir implementando otras áreas como gastroenterología, oftalmología. Ya hicimos un operativo en coordinación con una fundación FUNPAGEIN, con la participación de la doctora Luisa de Malcún, la señora Luisa de Malcún. Se dieron 98 consultas para diagnóstico de hepatitis B y hepatitis C. Los pacientes que estaban negativos para hepatitis B, se le puso su vacuna, se le va a poner su vacuna para hepatitis B y vamos a seguir sistemáticamente haciendo ese programa. ¿Qué es lo más común que ustedes han encontrado ahí? Bueno, en mi área, lo más común allá son los procesos pélvicos inflamatorios, las infecciones vaginales. Ahora se está detectando lo que es la hepatitis. De 90 y pico de pacientes que se vieron, hubo 3 casos positivos. Hepatitis como enfermedad de transmisión sexual. Exactamente, hepatitis B. Eso es lo más común. ¿Por qué? Porque la cultura nuestra, por ejemplo, encontramos que aprovecho la ocasión para recomendarle a todas las damas que hay muchas pacientes que tienen la costumbre de higienizarse introduciéndose dedos y objetos vaginales. Eso es fatal. Eso es fatal. Yo le pongo siempre el ejemplo a las pacientes que la vagina se higieniza como los ojos. Mientras más usted se lo estriega, más usted lo cierra para que no le caiga agua adentro. Igual yo les explico que el agua, por pura, por estéril que sea, si le cae una gotita en un ojo, le produce irritación por la diferencia del pH ácido que hay entre uno y otro. Eso mismo pasa en la vagina. Esa irritación va a conllevar vaginitis, infecciones. Entonces esa cavidad, que es una cavidad virtual, ¿cómo se higieniza? Si usted no le introduce algún producto o agua. Bueno, lo que sucede es que la vagina tiene unas glándulas que ellas solas con su lubricación, igual que el ojo, ella expulsa. Ella expulsa. Lo importante es que el introito esté limpio y adecuado. Por ejemplo, usar un jabón que tenga un pH ácido parecido al de la vagina, usar una agua. Claro, la vagina tiene la desventaja que es un órgano que no le da el sol, no le da el aire, no se lava y además eso es cerrado. Doctor, ¿qué es colposcopía? Colposcopía es un medio diagnóstico, biopsia, que después que un Papa Nicolau le indica que hay células anormales, que hay atipia o que hay inflamación severa en una paciente de más de 35 años, puede ser ya indicación de hacer una biopsia. Entonces, esa biopsia uno la realiza, coloca su espéculo, le pone un medio a la vagina, al cervix. Una tintura. Exacto. Para que las células anormales se vean.
Entonces con el colposcopio uno las identifica y toma una muestra de allí. Doctor, el doctor Hanna cree realmente que cuando se hace un examen físico, el médico, no importa su especialidad, debe de reconocer el cuerpo humano completo. Es decir, usted no puede hacer un examen médico si no le ve los pies a la persona o si no lo ve desnudo. ¿Hasta dónde un médico general debe de revisar el sistema reproductor? Bueno, con todo el respeto al médico general, yo primero fui médico general. Anteriormente, en la antigüedad, los médicos generales hacían todo. Hacían pediatría, hacían ginecología, porque las especialidades no estaban como están hoy día. Pero realmente el médico general no tiene la experiencia para poder, aunque tenga la capacidad, no tiene la experiencia para examinar una mujer en su órgano genital. ¿Por qué? Mire por qué. Les pongo un ejemplo. Es lo más común que uno se encuentra con una paciente, le dice que es ginecólogo, y dice, doctor, mire, me duele aquí. Entonces ya uno, por la experiencia, uno le dice, cuando tiene relaciones tiene dolor, el flujo huele feo. ¿A qué huele? ¿A leche cortada o huele a pescado? Entonces ya eso dirige a uno a un diagnóstico que el médico general no sabe. No sabe porque no tiene la experiencia. Pero a lo mejor debe saber, doctor, porque mire, un pie diabético, una gente con media, no te quita la media, es un crimen no quitarle la media. Y un seno con nódulos, no examinarlo. O un papiloma externo. ¿Usted no cree que el médico general debe meterse un poquito? O el tiroides, o en la garganta. Depende de la formación. No Lo es que el pasa es médico que la que formación del médico ha cambiado mucho en los últimos 20 años. En Cleveland Clinic nosotros teníamos que hacer Papá Nicolau. ¿Y al hombre hacer un tacto rectal? ¿Seguro? Para la próstata. Sí, tenía más de 40 años, sí. Bueno, en ese caso sí, doctor. En ese caso ya pues lo que es un examen físico que no es interno, porque es que el vaginal es diferente. Ah, ya. Ya en los otros casos sí, porque es asunto de palpación. Por ejemplo, yo soy ginecólogo y me llegan pacientes, realmente el ginecólogo termina siendo el primer médico de la familia de la paciente, porque llaman a uno para el esposo, para el hijo. Doctor, ¿dónde lo llevo? Doctor, ¿qué hago? Doctor, ¿qué le puedo dar esta noche, de mañana que lo lleve? Y ya uno pues más o menos se va acostumbrando. Pero ya cuando son cosas más específicas, vaginalmente, es más. ¿Qué es criocauterización? Criocauterización es un procedimiento que uno con un equipo, que es criocauterio, uno congela el cerebro. Sí. ¿En qué consiste? Si usted busca un Papa Nicolau, si usted busca un resultado de una colposcopía, me va a hablar de células anormales. Coilocitos. Exacto. Que son, cuando son coilocitos, son por HPV. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las células tienen el líquido, tienen agua, tienen un núcleo. Ese núcleo vive de esa agua. Al congelar el agua de esa célula, el núcleo muere. Entonces pasa el ejemplo que yo le pongo a los pacientes, una Coca-Cola o una cerveza, después que se congela, cuando se descongela ya no sirve. Entonces lo mismo pasa en este caso. Por eso después de una criocauterización correctamente hecha, que deben de ser 2 sesiones seguidas, la mujer días después va a estar expulsando una agua espesa, amarillenta, de un olor feo, que corresponde a toda esa agua, ese citoplasma de esas células que mueren a raíz de la criocauterización. ¿Qué se persigue con la crio? Se persigue con la crio que si hay 1000 células anormales y usted puede eliminar 600 u 800, ya las 200 que quedan, la reproducción de ella va a ser más lenta porque son menos. Entonces uno busca con eso detener el proceso con miras a que si la paciente tiene 30, tiene 35 años, dure el máximo tiempo posible con sus órganos genitales. Bien. Con Doctor, ustedes ligan la ginecología con la obstetricia. La obstetricia uno la ve como un acto fisiológico de nacer, es decir, ahí no hay enfermedad, es un ser que se forma y nace. Sin embargo, la ginecología tiene que ver con enfermedades de los órganos genitales. Una pregunta. Femeninos. Cuando se habla, perdóneme, doctor. Genitales femeninos. Sí, femenino. Cuando hay una persona que tiene una mujer que tiene un aborto,
no importa que sea provocado o Espontáneo. que sea espontáneo, cualquier tipo, ¿se considera una patología y puede ser causa de muerte? Claro, porque independientemente que sea espontáneo o sea provocado, si es espontáneo o es provocado, al haber el aborto, pueden quedar restos en el útero. Ese resto puede provocar una septicemia en la paciente, si la paciente no es manejada adecuadamente. Aquí siempre se ha visto en clase económica baja de pacientes que ellas mismas se practican y tienen amigas que saben supuestamente hacer abortos. Entonces se introducen Cualquier cosa. hasta percha, Sí, sí. que ellas creen que están estériles y les produce enfermedades, infecciones, sépticos, que sí pueden provocar la muerte. Doctor, sin que usted fije posición en cuanto al aborto, no lo queremos meter ahí. Hay una lucha. Por un lado, hay los que quieren limitar la población mundial teniendo como meta de que la mujer es dueña de su barriga y se hace su aborto cuando quiere. Y por otro lado, una gran cantidad de familias que buscan procedimientos de fertilidad para tener hijos. Esa dicotomía, un hombre en ejercicio de su... que a veces puede haber médicos que hagan las dos cosas. Hace el aborto criminal o el aborto provocado, para no decirle la palabra tan fea, y por otro lado le llega una paciente que quiere hijos. Esa dicotomía, ¿cómo ustedes la manejan? Ok, mire, lo primero con relación al aborto, yo le voy a decir mi posición, que es franca. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque eso es ley de vida. Yo diría que en vez de evitarlo, de prohibirlo, en vez de motivarlo, incentivar el aborto, lo que tienen que incentivar es que las pacientes tengan un medio para evitar el embarazo. Programas de planificación. Y usted lo sabe mejor que yo en los años de Balaguer en el gobierno, Salud Pública tenía programas de prevención de embarazo. Igualmente existían los programas de enfermedad de transmisión sexual, PROSET, que se repartían. Yo trabajé en eso, mi primer trabajo fue eso. Yo andaba el este entero repartiendo el preservativo a los moteles, a todos los sitios públicos donde confluyeran hombres y mujeres. Lo que pasa con el aborto es que una cosa es que una paciente vaya y usted le provoca un aborto o usted le haga un legrado. Eso es un caso. Pero otro caso es la paciente que le llega a donde usted, que se ha tomado 50 misoprostol de Cytotec, y le llega sin ningún producto, con un sangrado de hace 30 días, usted le hace una sonografía y la sonografía le sale resto placentario. Ya no hay producto. Ella mientras ya tenga... lo que hay que limpiarla. Lo que hay que limpiarla. Mientras tenga esos restos va a tener. Eso con relación al aborto. El aborto eso es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Bien. Con mucho cuidado. Doctor, con relación a la infertilidad. Yo le he hablado ahorita de los casos de la cultura, de la higiene de la mujer dominicana. Cuando yo estudié infertilidad, que fui a Colombia a hacerlo, a Cali, con el maestro Saavedra y Marco Julio, pude verificar aquí que tanto proceso pélvico inflamatorio está conllevando a muchos casos de infertilidad. La promiscuidad en el hombre también está conllevando infertilidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la vaginita en la mujer. Tú estudiaste la esterilidad, ¿no? Sí. Sí. Después le cambiaron Infertilidad. Pues sí, ¿qué pasa? En nuestro órgano no estaban las manifestaciones que da en el caso de la mujer. La mujer le da un flujo, le da un dolor aquí en bajo vientre. El hombre no siente nada, el hombre siente una comezón o un picazón cuando orina por la mañana y después no siente más nada. Porque el órgano del hombre no es lubricado, no es cerrado. Bien. Doctor, nosotros vamos a tener que invitarlo porque usted sabe que es Carlos, que es periodista. Le hubiera gustado mucho entrevistar a Bin Laden, a Adolfo Hitler,
Augusto Pinochet. Entonces uno siempre busca a esa gente que han tenido contacto con esos monstruos de la humanidad. Es decir, cómo pensaban, qué eran, cómo... Así que cualquier día hablamos... Yo tengo un reloj Sí, que él se lo regaló. que me mandó Pinochet un año después, que en vez de la marca, tiene la firma en oro de él. Y yo le pregunté al presidente Balaguer que qué raro que me mandara un reloj marca corriente Con la firma. con la firma de él en oro. Y me dice, porque no puede poner un reloj, darle valor, es para que valores la firma y no el reloj. Ya, Así. ya. Entonces, Bien. Doctor, vamos a darle las gracias y vamos a pedirle que de vez en cuando nos venga a hablar de otro tema como vaginoplastia y la sonografía, que tiene un valor ahora en obstetricia tan claro, grande. y en ginecología Gracias, también. doctor. Pues Zuluaga. muchas gracias a Bien. todos por su